Ya estamos culminando lo que ha sido la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia y aquí estamos con Abreacción, con Claudio, para que hagamos un análisis de lo que más nos ha impactado durante estos 7 días de festival. Sí, yo creo que ha sido súper interesante la experiencia que hemos tenido, como años anteriores, no ha defraudado, yo creo, la selección de películas. Hay que agradecer un poco a la curatoría, que ha sido muy interesante a propósito de la serie de películas y la serie de temáticas que se han abordado un poco en el festival. Sí. Y claro, creo que es importante que nosotros podamos hacer una pequeña síntesis de lo que nos ha parecido interesante, revelador, políticamente urgente. Y creo que hay harto, yo creo que recoger un poco de ahí. No sé qué pensáis tú, Marisol. O sea, me parece que en el caso de la competencia internacional Still Recording, que es esta película siria, fue realmente impactante. Es un documental de cine directo de unos jóvenes de Damasco que se van a una zona específica donde se está desarrollando la guerra y es muy crudo porque están ahí entre medio de las balaceras, de los aviones, pero lo más interesante creo yo que es lo que ellos planteaban en un video que mandaron porque no pudieron estar acá, donde decían que durante estas grabaciones que duraron 3 años con 450 horas de material grabado, en las que murieron 14 personas vinculadas a la grabación del documental, lo más relevante para ellos fue los temas éticos a los que se presentaron, que se enfrentaron durante estas grabaciones. Tú no ves los muertos, ni un zoom, ni mucho menos, sino que más bien un relato de la guerra desde su condición de jóvenes que están en Damasco, que además tienen estos espacios como de normalidad en una escuela de arte. Pero yo creo que es un relato súper honesto y un documento efectivamente sobre lo que es la guerra en Siria, que ya lleva 7 años de guerra civil. Para ti, ¿qué ha sido lo más impactante? Sí, yo creo que también, de acuerdo a lo que tú planteas, probablemente sea un justo merecedor del premio a mejor largometraje, un poco en la selección oficial. Entonces creo que fue muy importante ese premio. Yo también quiero volver a algo que tú mencionaste, que tiene que ver un poco con ciertas temáticas que se han ido abordando en Valdivia y que tienen que ver con ciertas películas con un evidente posicionamiento político sobre lo que está sucediendo en ciertos lugares del orbe. Entonces, en ese sentido, también quiero recoger una película libanesa, ¿cierto? Erased, Descent into Invisible, de Hassan Halvani, libanés, que plantea un ejercicio material bien interesante como película, porque lo que hace el director es recurrir a ciertos lugares de Beirut en el Líbano y empezar a literalmente descascarar la historia. ¿Qué significa eso? Significa que él poco a poco empieza a encontrar ciertos recovecos en la ciudad en donde todavía existen evidencias sobre el pasado represivo de la guerra civil libanesa, ¿cierto? Guerra del 75 al 91, cruenta, terrible, que la ciudad sigue escondiendo detrás de esta apariencia o esta fachada de normalidad que el gobierno libanés un poco intentado instalar. El documentalista justamente se encarga de, no sé, ir a las paredes y buscar entre los afiches perdidos, intenta buscar los documentos, indaga en testimonios también, en algún momento intenta identificar, ¿cierto?, las imágenes, representar a los sujetos desaparecidos y un poco jugando con esta idea de que los desaparecidos al fin y al cabo fueron hechos desaparecer por los gobiernos oficiales. En ese sentido me parece que es una película interesante, materialmente innovadora, sobre cómo literalmente el sujeto escudriña en una posición de bien arqueológica sobre los motivos y los perdidos de la guerra del Líbano. Muy interesante, muy atractiva, justamente parte de la competencia oficial y claro, nuevamente Valdivia nos defrauda. A propósito de detenidos desaparecidos, el documental chileno que tuvo una mención del jurado, Las Cruces, de Teresa Redondo y Carlos Vázquez, es justamente un documental sobre derechos humanos, pero que es un tema que, ya sabemos, nunca se agota. Lo que hacen acá es revisar el caso de los 19 detenidos desaparecidos de Laja y San Rosendo, pero a través de una fórmula que podría ser en algunos momentos un poco agotadora, como es la revisión de las carpetas judiciales de esos casos, pero sobre todo con un trabajo muy cercano con los familiares de estos detenidos desaparecidos, que de hecho estuvieron acá en la Premier nacional. Revisan archivos y además un punto de vista distinto. Revisan lo que fueron las declaraciones de los carabineros implicados en esas desapariciones a partir de la voz de personas que conocen el caso y que son parte de la comunidad de esas localidades. Entonces tú te enfrentas a una situación donde no son los testimonios ni las voces de los familiares, sino que son los textos de
estos carabineros que fueron los que detuvieron a estas personas. Y principalmente me parece muy interesante que abordaron un tema que yo creo que todavía no está suficientemente analizado, que es la responsabilidad de los civiles. En este caso particular, la CPC, la compañía, la papelera. El día del golpe de Estado, ellos entregaron una lista negra con aquellos personajes o trabajadores de la papelera que eran más conflictivos y según eso los carabineros detienen a estas 19 personas y luego la propia papelera le presta automóviles para que hagan la detención. Finalmente Carabineros entrega a estas personas, o sea, son ellos mismos los que los ejecutan y los restos después se descubren después de mucho tiempo y es un caso en el que hasta el día de hoy no está cerrado y no hay condenado, entonces siempre vigente y creo que es un muy buen ejercicio de derechos humanos. Sí, yo también quiero quedarme con algo que tú mencionas porque creo que es una especie de constante en Valdivia, o al menos en esta versión del festival, y que tiene que ver con el trabajo del testimonio. Tú me estabas mencionando que justamente aquí hay una perspectiva, una vuelta de tuerca innovadora sobre cómo estamos trabajando el testimonio. Ahí también quiero recoger otro elemento muy importante, una película muy interesante que es Ainhoa, yo no soy esa, ¿cierto? De Carolina Estudillo, ella es chilena, vive en España, y justamente trabaja con el testimonio a través de un dispositivo bien interesante y bien jugado. Ella justamente recibe de parte del hermano de la personaje principal de la película una serie de material que tiene que ver con diarios de vida, imágenes, material fílmico que filmaba esta familia, en donde ella va poco a poco reconstruyendo la historia de esta mujer. Al principio no sabemos su desenlace, su destino, y ella empieza un poco a reconstruir con su diario de vida, con el material fílmico, esta especie de veranos familiares, ¿cierto? Estos años nuevos en donde aparece la familia, ella muy niña, el hermano también muy niño, cierta historia, bueno, de la España posfranquista, pero también el trabajo, cómo esta mujer poco a poco se va apagando, se va perdiendo en su propio testimonio. Creo que también ahí aparece de manera muy interesante el trabajo o la necesidad de reivindicar la historia de las mujeres o la narrativa de las mujeres. Un poco Carolina se interesa por los diarios de vida de Silvia Plath, las revelaciones de Susan Sontag, entonces va colocando las vivencias privadas, íntimas de las mujeres a través de sus diarios de vida y empieza un poco a hacer un juego bien interesante entre la propia historia del personaje de la que ella está hablando con estas historias de mujeres privadas, íntimas, personales y muchas veces muy traumáticas. Cuéntame. Sí, a propósito de estos testimonios, en el caso de una película que ganó la competencia, ya no recuerdo cuál, pero bueno, Primas, es un documental argentino realmente muy conmovedor, pero a la vez muy bello, sobre dos niñas que son primas y que ambas han sufrido abuso sexual. Una desde que era niña por su propio padre y otra es atacada por un desconocido en la provincia de Buenos Aires. La gracia de este documental es que la cámara, más que molestar, más bien acompaña este proceso que es bastante confesional. Una de las chicas habla como si le hablara a un diario de vida y realmente creo que es una tremenda película. Me contaban que la directora estaba cubriendo y viendo el caso de una de ellas que fue agredida, violada, quemada, y mientras estaba en ese proceso supo que la prima de ella, que además era de su familia porque eran familiares todos, supo que esa niña también había sido abusada por el padre. Entonces hace este encuentro entre estas dos primas que hablan a la cámara justamente en la idea de prevenir la violencia contra las mujeres y para que esto no vuelva a pasar a otras personas. Claro, ahí en ese sentido creo que también tú estás relevando un elemento súper importante que tiene que ver con a mí la película, que también me hizo harto sentido y que justamente ganó el premio del público, ¿cierto? Hablamos de La Casa Lobo, ¿cierto? Sí, maravilloso. Gran película, dupla documental, Cristóbal León y Joaquín Cosiña, ¿cierto? Esta dupla de directores que también son artistas visuales y que tienen un terreno bien avanzado en el trabajo con instalaciones y un poco la asesoría de Nay Satala, ¿cierto? El director de Rey. Creo que es muy interesante la propuesta que genera este documento, esta fábula, esta alegoría sobre justamente con la dignidad, pero cruzada por la experiencia del abuso, ¿cierto? Creo que ahí también hay un trabajo, evidentemente con el material fílmico, con el dispositivo cinematográfico, las posibilidades que nos ofrece, en el sentido de ir mostrando el trabajo y este juego constante entre armar y deshacer,
armar y deshacer constantemente y mostrarnos eso y hacer de eso una posibilidad narrativa. Un poco también en la idea que tú mencionabas a propósito de esta última película, a propósito de Las Primas, donde empezamos a acercarnos al tabú social más grande del siglo XXI, bueno, el abuso sexual y cuáles son sus consecuencias. No sé qué impresión te dio a ti un poco el trabajo de los documentales. La verdad es que yo pude ver los cortos que habían hecho Cosiña y León junto a Nail Satala. Ellos crearon la productora Diluvio. Nail Satala es el director de Rey, que es una de las películas experimentales más potentes también de este último tiempo. Con motivo de los 25 años de FIC Valdivia, los 3 directores pudieron mostrar acá sus cortos, Luis y Lucía, donde ya se podía vislumbrar este modus de trabajo, esta categoría de autores plásticos donde mezclan, o sea, eso es un stop motion hecho con muñecos de papel maché que están grabados, o sea, cuadro a cuadro, fotografía por fotografía. Es un trabajo que les llevó 5 años de realización, 5 años. Un nivel de experimentación, yo creo que es una película alucinante, donde además los realizadores fueron muy clave en analizar, o sea, más bien, el proceso de estos 5 años quedó documentado en las exposiciones itinerantes que ellos han hecho durante todo este tiempo. Lo que ellos lograron hacer es en distintas locaciones, en distintos museos a lo largo de todo el mundo, ellos se instalaban con una pequeña casita, una estructura, eran proyectos que postulaban y ganaban, y sobre eso empezaban a intervenir con lo que vimos finalmente en esta película, con pintura, con estos muñecos, con animación, y cada vez que se terminaba el proyecto ellos sacaban una foto de un cuadro y sobre ese cuadro volvían a trabajar en otro país o en otro lugar. Entonces realmente creo que esta película haya ganado el premio del público es una gran cosa porque es muy experimental, muy jugada, y se estrena el 1 de noviembre en las salas de Santiago y simultáneamente en el GAM va a haber una exposición como del proceso de lo que fue la Casa Lobo. Así es que yo creo que estamos ya, no sé si tienes algo que comentar, me falta solamente comentar una película argentina que ganó una mención del jurado, me parece, Familia Sumergida, de María Alché, que es una joven realizadora que fue la protagonista de La Niña Santa de Lucrecia Martel cuando tenía, no sé, 10 años. Ella había durante todo este tiempo hecho varios cortos y había estado en Valdivia justamente por esos cortos y ahora llega con su primer largometraje, que es de una potencia enorme, de una mujer, Marcela, es Mercedes Morán la que la interpreta, de una mujer que tiene una familia en Buenos Aires muy común y corriente, y pierde a su hermana, y a partir de esa pérdida hace un ejercicio de empezar a desmontar el departamento donde vivía su hermana Rina, y a partir de ahí empiezan a aparecer algunos fantasmas relacionados con su familia y una búsqueda de identidad muy interesante donde también se cruza ahí un joven suelo que aparece y creo que es un tremendo trabajo, Familia Sumergida, donde se puede notar a nivel del diseño sonoro y de algunas otras características, yo diría que la influencia de Lucrecia Martel, que es la principal genia para mi gusto de Latinoamérica. Así que con eso estamos cerrando una gran jornada, una gran semana, harta película, harto material y creo que también una nueva exploración sobre las posibilidades de hacer cine que nos muestra Valdivia. Así es, a pesar de que yo entiendo que les bajaron el presupuesto, imagínate, cumpliendo 25 años y tuvieron menos presupuesto, lograron como siempre dar a conocer vanguardia, disidencias, nuevas formas de creación, así que FIC Valdivia como siempre, dando cara en el corazón.